Antes de que cayera la primera nieve, dicen que Pine Hollow era un pueblo normal, hasta la noche en que la primera nevada llegó demasiado pronto. No fue blanca, no fue pura, cayó oscura, espesa, como ceniza caída del cielo. Los niños la tocaron riendo, los adultos sintieron miedo, sin saber por qué. Y en medio del silencio helado, una campana sonó sola, una única nota que anunció el comienzo de algo que nunca debió despertar. Esa noche, todos recibieron la misma advertencia. Cuando la nieve no sea blanca, es porque algo viene por los niños. Y desde entonces, Pine Hollow jamás volvió a abrir los ojos con la misma inocencia, porque esa nevada fue solo el comienzo. La nieve que nunca debió caer. Siempre dijeron que en Pine Hollow la primera nevada era un milagro, pero aquel año la nieve cayó demasiado temprano, demasiado silenciosa, demasiado fría. Y lo peor, no era blanca. Los copos descendían espesos, pesados, negros como ceniza recién apagada. Los niños salieron a verla fascinados, extendiendo las manos. Reían cuando la nieve se les pegaba a la piel como si tuviera vida propia. Los adultos, en cambio, sintieron un escalofrío extraño, un mal presentimiento que no sabían explicar. En la radio del pueblo, una transmisión interrumpió la música navideña. Una voz rota, temblorosa, dijo algo que nadie entendió del todo, pero que heló hasta los huesos a quienes la escucharon. No salgan esta noche. Y si oyen golpes, no abran. No abran por nada del mundo. La transmisión se cortó. La nieve negra siguió cayendo. Y Pine Hollow se quedó demasiado quieto, demasiado silencioso, como si algo estuviera esperando. Los villancicos distorsionados. Esa noche, los niños fueron los primeros en escucharlo. Unas voces finas, infantiles, cantando villancicos. Pero la melodía estaba rota, torcida, como si alguien intentara imitar a un niño sin saber cómo suena uno. La canción parecía acercarse por las calles vacías, perdiéndose entre el eco del viento. Algunos niños pensaron que era un coro navideño. Se acercaron a las ventanas con emoción. Pero cuando miraron hacia afuera, no había nadie, solo nieve negra cayendo en remolinos. Sin embargo, las voces seguían, riendo, tartamudeando, llamando por su nombre a algunos niños, sin equivocarse jamás. Los adultos trataron de calmarlos, pero incluso ellos en el fondo sabían que esas voces no eran humanas, ni tampoco de este lado del invierno. La carta sin remitente. A la mañana siguiente, cada familia del pueblo encontró un sobre bajo la puerta. No había pisadas allí, solo el sobre, húmedo, frío, manchado de nieve negra. Dentro una carta escrita en tinta roja, con letras torcidas, inestables, casi dolorosas. Este año, ningún niño será olvidado. Yo me encargaré. Al reverso, una firma imposible. Cram Sling. Parecía escrita con la mano de un niño, o de algo que intentaba fingirlo. Nadie sabía quién había puesto esas cartas, pero todos sintieron la misma presión en el pecho. Algo estaba observando. Algo quería entrar en sus casas. Algo quería a sus hijos. El muñeco de nieve que sonreía demasiado. En la plaza del pueblo apareció un muñeco de nieve
pero no era como los de antes. Era enorme, más alto que cualquier hombre, con brazos hechos de ramas largas, afiladas, retorcidas como dedos fracturados. Sus ojos de carbón estaban hundidos, colocados demasiado profundo, y su boca no era una línea de piedras, era una sonrisa de grietas, formando un gesto que ningún niño habría dibujado jamás. Lo más perturbador eran las huellas alrededor, pequeños pasos de niños, muy pequeños. Pero ninguno de los niños del pueblo admitió haber estado allí. Ese muñeco de nieve parecía observar a todos, parecía esperar algo, y cada vez que alguien lo veía, la sonrisa parecía un poco más ancha. Tommy, un niño de 8 años, fue el primero en desaparecer. Su madre lo vio salir al patio trasero, emocionado por aquella nieve vara. Lo escuchó reír, luego jugar, luego hablar con alguien. «No puedo salir, mamá», dijo su voz como si respondiera a alguien más. «Pero si quieres, puedes entrar tú». La madre frunció el ceño. Tommy nunca hablaba así. Luego, un grito desgarró el aire. Un grito breve, brutal. Y luego silencio. Cuando la madre salió corriendo, solo encontró la bufanda de Tommy, colocada con cuidado frente al muñeco de nieve, como un regalo o como un tributo. La nieve negra estaba derretida alrededor, como si algo cálido se hubiera arrastrado por ahí. La nieve que escribía. A partir de ese día, la nieve empezó a comportarse de forma imposible. Cuando caía sobre las ventanas, formaba patrones, líneas, palabras, insultos, amenazas, órdenes. Era como si la nieve quisiera decir algo. Era como si la nieve odiara. Una familia vio su ventana cubierta por una frase escrita en escarcha negra. «Ya viene, no se escondan». Otra encontró un mensaje diferente. «Los niños son míos». Y en la casa de Tommy, la nieve dibujó un pequeño corazón roto. Golpes en el tejado. A las 3:33 a.m., todo Pine Hollow se despertó por el mismo sonido. Tung, tung, tung. Algo caminaba sobre los techos. Algo pesado. Algo que arrastraba cadenas. Los niños, medio dormidos, murmuraron: ¡Es Santa! Pero los adultos sabían que Santa no caminaba así. No arrastraba metal. No gruñía entre suspiros. Los golpes pasaban de casa en casa. A veces se detenían encima del dormitorio de un niño. Y todos los padres sintieron el mismo horror, que aquello estaba contando, habitación por habitación. Lily, la niña más pequeña del pueblo, desapareció 2 días después. Su madre la escuchó reír frente a la puerta, como si hablara con alguien del otro lado. Cuando abrió, Lily ya no estaba. Las huellas en la nieve corrían hacia un callejón helado, pero se detenían de golpe. Y no había huellas de regreso. En la pared del callejón, escrito con dedos pequeños, temblorosos, como de un niño asustado, decía: «Ya casi empieza el desfile». La escuela vacía. La escuela cerró, no por decisión humana. Los profesores encontraron algo que jamás debieron ver. Cada pupitre tenía marcas de uñas, arañazos profundos, como si los niños desaparecidos hubieran estado allí tratando de escribir su nombre a la fuerza. Y todos lo habían hecho. En la pizarra, con tiza quebrada, un mensaje enorme: «Cuenten los que faltan. Faltan más». La directora huyó de la escuela llorando. Dijo que escuchó risas dentro del armario de limpieza y golpes.
golpes pequeños, de muchas manos. Las campanas que lloraban. Las campanas navideñas del pueblo comenzaron a sonar solas, pero no anunciaban alegría. Estas campanas sonaban desafinadas, rotas, como si estuvieran llorando. Cada campanada era un suspiro, cada tañido un lamento. A veces parecían gritos ahogados. Los niños decían que escuchaban nombres dentro del sonido, nombres de aquellos que ya no estaban. Los adultos fingían no escucharlos, pero todos sabían que era verdad. Las campanas estaban llamando. La leyenda prohibida. La anciana bibliotecaria fue la única que habló. Con voz temblorosa, reveló una historia antigua, una que nadie debía conocer. No es santa, murmuró. Es su sombra. Una criatura antigua, una que se alimenta del miedo de los niños y del odio que sienten hacia sí mismos. Una criatura que viene cuando los corazones están rotos, cuando los niños ya no creen en la magia ni en ellos mismos. ¿Cómo se llama?, preguntó alguien. La anciana cerró los ojos. Tiene muchos nombres, pero el más antiguo es Kramsling. Y ese año lo habían llamado sin querer. La nieve roja. Una noche, la nieve negra dejó de caer y comenzó a caer nieve roja. Los primeros copos parecían hermosos. Brillaban como rubíes bajo la luz de las farolas. Pero cuando la gente los tocó, sus dedos quedaron pegajosos, manchados. Aquello no era nieve. Era algo más denso, algo más vivo. Pronto, el suelo entero se volvió carmesí, y Pine Hollow pareció hundirse en un océano de sangre helada. La grabación. La radio volvió a emitir una señal inesperada. Primero estática, luego una voz. «Ayúdenos», susurró un niño. «Está jugando con nosotros». Al fondo se escuchaban risas. No risas felices, risas forzadas, como si alguien los obligara a reír mientras lloraban. Luego un golpe fuerte, un crujido y silencio, hasta que otra voz habló, más profunda, más antigua. Faltan más. La transmisión terminó. El árbol del pueblo. En el centro de Pine Hollow apareció un árbol enorme. Había crecido en una sola noche. Su tronco era oscuro, su forma torcida. El árbol estaba decorado, pero no con luces. Tenía guantes, bufandas, zapatos, sombreros. Todos eran de los niños desaparecidos. Cada prenda colgaba como si aún tuviera un cuerpo dentro. Y cuando el viento soplaba, parecía que el árbol respiraba. La procesión. Esa madrugada, el pueblo escuchó pasos, pequeños, muchos. Las calles se llenaron de figuras infantiles, niños, o lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos estaban cubiertos de nieve negra. Sus ojos brillaban con luz azulada. Sus bocas tarareaban villancicos rotos. Caminaban en fila, arrastrando cadenas pequeñas. A veces se detenían frente a las casas. A veces golpeaban puertas, a veces lloraban sin sonido. Era un desfile, el desfile del invierno muerto. Velas azules. Cada casa amaneció con una vela azul encendida en la ventana. Nadie las había puesto allí. Nadie podía apagarlas. Quien lo intentaba, escuchaba una voz, justo en su oído. «No lo hagas», susurraba. «Ya vienen por ti». La llama parpadeaba como si tuviera ojos, como si viera todo, como si esperara el momento exacto para apagarse sola y dejar entrar algo. Los regalos. En la puerta de cada familia apareció una caja envuelta con papel navideño antiguo.
Nadie quería abrirlas, pero todos sabían que debían hacerlo. Dentro había juguetes, rotísimos, torsionados. Algunos aún coteaban. Había una nota. Abran, no se resistan, la entrega se acerca. Uno de los juguetes, un osito de peluche sin ojos, comenzó a moverse solo, a llorar, llamando a su dueño, llamando a Tommy. La madre de Tommy fue la primera en verlo. Su hijo, o una versión torcida de él, estaba parado frente a la puerta. La nieve negra chorreaba de su cuerpo como si lo envolviera. Sus ojos estaban vacíos, totalmente. «Mamá», dijo, con voz hueca, «ven conmigo. Él dice que puedes venir». Detrás de él, alguien enorme respiraba. Una figura con cuernos largos, piel pálida como hueso, ojos encendidos como carbones. El verdadero dueño de la Navidad. Cramsling. La criatura habló. Su voz era un trueno helado, pero también un lamento infantil. No odio a los niños, dijo, sonriendo con dientes imposibles. Solo les enseño a odiarse a sí mismos. Las sombras parecían estremecerse a su alrededor. Las cadenas sonaban como risas. Cuando se odian, ya no pertenecen al mundo humano, y yo puedo cuidarlos. Las manos de nieve de los niños se apretaron, como si estuvieran de acuerdo. La última noche. Esa noche, el cielo se resquebrajó. Literalmente. Se abrió una grieta negra, como si algo hubiera rasgado el firmamento. De ella colgaban cadenas oxidadas, campanas llenas de sangre, ganchos helados. Cada campanada retumbaba en los huesos. Cada cadena se movía como una serpiente viva. El pueblo entero tembló, porque esa grieta no estaba en el cielo, estaba detrás de él. La rompiente. Los adultos intentaron huir, pero la nieve negra los cercó. Se levantó en forma de muro, vivo, respirando, latiendo. La nieve se pegaba a los brazos, a las piernas, a la boca. Los obligó a mirar, a ver cómo los niños marchaban hacia el árbol del pueblo, cómo sus pasos dejaban huellas oscuras, cómo sus pequeñas sombras se desprendían de ellos y subían al árbol. El árbol azul comenzó a brillar con luz azul, una luz antinatural, una luz que hacía doler la vista. Los niños desaparecidos formaron un círculo alrededor del tronco, se tomaron de las manos, cantaron, pero sus voces eran puro sufrimiento. El árbol creció, engordó, se retorció, como si estuviera devorando algo desde dentro, como si estuviera alimentándose. La entrega final. Cramsling se acercó, colocó sus garras en el tronco del árbol, y el árbol se abrió como una boca. Los niños comenzaron a caminar hacia la luz azul, uno por uno, sin resistirse, sin llorar. Eran sombras ya, regalos eternos, obsequios para un ser que nunca debía haber regresado. Cada niño que entraba hacía que el árbol latiera, como un corazón, como un ritual. La nieve blanca. Cuando el último niño desapareció, la nieve se volvió blanca, totalmente blanca, pura, inocente, como si nada hubiera pasado. Pero el pueblo estaba vacío, abandonado, silencioso. Las casas abiertas, los juguetes tirados, los abrigos todavía calientes. Solo el árbol permanecía, latiendo, respirando, vigilando. Y en su superficie, cientos de pequeñas manos marcadas.
como si desde dentro aún intentaran escapar. La advertencia. Días después, un viajero encontró el pueblo. Solo silencio, solo nieve. En la plaza vio una carta. La misma tinta roja, el mismo papel viejo. Decía: este año, antes de que caiga la primera nieve, también iré a tu pueblo. El viajero levantó la carta. Una campana sonó a su espalda. Una campana que nadie tocó. Una campana que anunciaba solo una cosa. Kramsling ya estaba ahí. La campana. Cuando el viajero dejó Pine Hollow atrás, creyó haber escapado, pero al llegar al siguiente pueblo, sintió algo en su abrigo. Una campanita azul, helada, con su nombre grabado. Antes de que pudiera soltarla, la campana sonó sola, y en ese instante, la nieve a su alrededor se volvió negra. Detrás de él, una voz infantil susurró: demasiado tarde. Tú eres el siguiente regalo.